给他握回去。Muchísimas gracias por estar siempre en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Justamente hicimos un programa sobre Hamas, Israel, la guerra, y en vivo, en pleno en vivo, pues ustedes vieron cómo nos censuraron, nos cortaron. Y bueno, pues gracias a su apoyo aquí seguimos. Vamos directamente con Javier. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Esta semana ha sido intensa, de mucho estudio, y como siempre me gusta decirlo, checando, supervisando, analizando, investigando centímetro a centímetro los recovecos de las diferentes decisiones de los líderes mundiales, de los gobiernos y de cómo se están moviendo las piezas de ajedrez en la geopolítica. Gracias, Javier, por esta clase maestra, y pues adelante, a ver cómo es esto de que quién la tiene más grande. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, equipo, y buenas tardes, oyentes y seguidores de Detrás de la Razón. Esto de quién lo tiene más grande es el pulso no solamente falocrático, sino es el pulso militar entre las dos potencias nucleares, entre Rusia, y los Estados Unidos. Concretamente, siguiendo a la revista Newsweek del 3 de noviembre, del sábado pasado, ahí se mostraban unos titulares bastante preocupantes, porque decían los titulares que por parte rusa, si el Pentágono usaba bombas de gravedad con Moscú, Rusia respondería con un solo RS-28 Sarmat con 16 Avangard hipersónicos. Vamos al meollo de la cuestión. Hubo un comunicado el 27 de octubre pasado, un comunicado que ha pasado muy desapercibido por todas las prensas occidentales. Un comunicado de prensa del Pentágono dijo que el B-61-13, un nuevo modelo del antiguo B-61, del misil B-61, va a tener como objetivo, o tendrá como objetivo, fortalecer la disuasión de los adversarios y la seguridad de los aliados. Por lo tanto, la semana del 27 de octubre, el Departamento de Defensa y el Pentágono, sin revelar exactamente cuán poderosa es esa nueva versión del B-61-13, los funcionarios dijeron que sería capaz
de producir un rendimiento explosivo similar al de su modelo más antiguo, el B-61-7. Esta bomba nuclear tenía entonces, el B-61-7, un rendimiento máximo equivalente a 360 kilotones de TNT, aproximadamente más o menos 24 veces el poder de la bomba de más o menos 15 kilotones que los Estados Unidos lanzaron sobre Hiroshima, es decir, 24 veces más, y este era el modelo B-61-7. Incluso se permitieron el lujo, para mí, provocativo o provocador, de crear representaciones visuales. Estas representaciones visuales utilizaron NukeMap, una herramienta en línea creada por un historiador de la ciencia y de la tecnología nuclear, Alex Wallerstein, que mostraba cómo una bomba B-61-13 explotaba en un primer momento sobre Moscú y con una potencia máxima optimizada de 360 kilotones, como he dicho, causaría una devastación significativa y mataría a más de 300 personas. Además, se recreaban en dar detalles. Estos detalles eran cualquier cosa que se encontrara dentro de un radio de aproximadamente media milla, es decir, 804-805 kilómetros de radio, sería vaporizada. Cualquier forma de vida, ahí está el primer modelo de lanzamiento sobre Moscú. Vemos en el meollo del círculo central esos 804-805 metros, es decir, media milla. Desde el lugar de detonación, ahí todo sería vaporizado por una bola de fuego, mientras que los daños graves demolerían, por supuesto, si es vaporizado todo, edificios y probablemente matarían cualquier forma de vida en un radio. Además, segundo radio, el radio verde, y el siguiente radio de una milla de 1.609 metros, es decir, 1,6 kilómetros, todo desaparecería. El siguiente radio, en el de las 2 millas, es decir, 3.218 metros, 3,2 kilómetros, los niveles de exposición a la radiación serían esa es la otra simulación sobre San Petersburgo. Hicieron 2 simulaciones, 2 bombas B-61-13 cayendo, una sobre Moscú y la otra sobre San Petersburgo. Y esto lo hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que busca la paz. En el radio de estas 2 millas, los niveles de exposición a la radiación serían tan altos que morirían, decían, al cabo de un mes de cánceres y de enfermedad, y el 15% de los supervivientes morirían a muy corto plazo también de enfermedades cancerígenas. A unas 2 millas, que sepamos además, los edificios se derrumbarían, se propagarían incendios, donde habría muertes también por incendios, y donde las lesiones serían universales. Y además, eso que hemos visto antes sobre el mapa cayendo sobre Moscú o sobre San Petersburgo, esa especie de halo que se corre, sobre todo más peligroso cayendo sobre San Petersburgo, no solamente sobre estos círculos, sino además como un embudo, la población, pensemos en Moscú, 12,6 millones más o menos, habría unas víctimas mortales en torno a 300.000 o 400.000 y heridos en torno a 800.000, 900.000. Y si se lanzase sobre San Petersburgo, eso vemos, esa especie de proyecciones que la radioactividad se va expandiendo no solo en los círculos, sino fuera de los círculos, y si se lanzase en el otro modelo sobre San Petersburgo, la población estaría en torno a las 300.000, 400.000, eso es la de San Petersburgo, 300.000 a 400.000 personas muertas y entre 600.000 a 700.000 heridos. Luego se prestaban rápidamente a decir, después de estas amenazas veladas, que Estados Unidos no estaba amenazando con lanzar una bomba nuclear sobre Rusia. En cambio, el subsecretario de Defensa para Política Espacial, John Plumb, dijo en un comunicado que el desarrollo de la nueva bomba, la B-61-13, refleja un entorno de una seguridad cambiante. ¿Cuál ha sido la respuesta a esto de Rusia? Pues la respuesta, ya la he dicho muy brevemente, la voy a desarrollar ahora, es que Rusia ha advertido en China que hay una amenaza de escalada nuclear catastrófica, también lo ha recogido la revista
Newsweek del 30 de octubre. Esto lo dijo Rusia en el foro de seguridad, en el 10º foro de seguridad que se ha celebrado del 29 al 31 de octubre pasado en la ciudad china de Xiangshan. Y el ministro de Defensa ruso, ahí por cierto estaban presentes rusos y americanos, estaban 100 países, había organizaciones internacionales, estaba Rusia, estaba Estados Unidos y 1.800 representantes, 22 ministros de defensa y 14 jefes militares. Pues bien, el ministro de Defensa ruso, ante todos estos, incluidos los de Estados Unidos, les dijo que si Estados Unidos y la OTAN, esto no sale en prensa, pero esto ha pasado el de 29 al 31 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Estados Unidos y la OTAN están intentando socavar la seguridad de Rusia y privarnos de la voluntad de resistir. Shoigu acusó a Occidente de intentar expandir la guerra iniciada por Vladimir Putin en Ucrania hacia otras áreas como puede ser el Asia-Pacífico. Y esto lo dijo en China. Además, dijo que la decisión de Moscú de retirarse del tratado, el llamado Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, el TPCEN, o en siglas en inglés CTBT, que por cierto Rusia sí que lo había suscrito, en cambio Estados Unidos y China no lo habían ratificado. Rusia anunció en ese foro también la decisión de Moscú de retirarse del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, es decir, estamos viendo que van a volver los ensayos nucleares a troche y moche, como una forma de restaurar la paridad que Estados Unidos, dice Shoigu, nunca ha ratificado. Y anunció además un ejercicio a gran escala ese mismo día. Shoigu en Beijing dijo en una reunión con Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Central de China, y para el Global Times dijo Zhang que la República Popular China, y esto es importante tener en cuenta, la República, a pesar de este viaje del 14-15 a los Estados Unidos, dijo Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar de China, que la República Popular China está dispuesta a trabajar con Rusia para abordar activamente varias amenazas y desafíos a la seguridad. China, que es oficialmente neutral en el conflicto en Ucrania, que está siendo neutral en el conflicto en Israel-Gaza, se opone a la retórica nuclear del Kremlin, pero lógicamente lo que no va a permitir es este mismo saco donde está metiendo Occidente a todas los que considera potencias enemigas. No estaba presente en este foro el ministro de Defensa chino porque ha sido destituido y no se ha encontrado el sustituto. El ministro de Exteriores nuevo también, porque han cambiado un ministro de Exteriores, curiosamente han vuelto a poner al que era anterior ministro de Exteriores para limar o recomponer aparentemente las relaciones con Estados Unidos en esta próxima visita que va a haber dentro de unos días a San Francisco, que le van a hacer el paseillo y va a tener una reunión Xi Jinping con los empresarios de los Estados Unidos. La Federación Rusa, la respuesta que ha hecho a esto ha sido otra prueba de un submarino nuclear ruso lanzando un misil, que os lo he enviado, el misil intercontinental Bulava, significa en español maza. Esto lo anunció el domingo pasado el ministro de Defensa ruso. El misil R-30 Bulava es desde un nuevo submarino nuclear estratégico, es el pequeñito misil Bulava, el Maza. Lo lanzó sobre un nuevo submarino nuclear estratégico, el llamado Imperator Alexander III, que probó con éxito este misil intercontinental Bulava, lanzándolo desde, acordaros la semana pasada que hablábamos del Océano Glaciar Ártico y del Mar del Norte ruso, desde uno de los golfos marítimos rusos, desde el llamado Mar Blanco, frente a la costa, es decir, en la zona del Golfo del Mar de Barents. Desde allí se lanzó este misil desde un submarino y alcanzó la península de Kamchatka, en el otro extremo de Rusia, a miles de kilómetros de distancia,
y ha sido una prueba de que no solamente estos misiles, el Bulava, que ya estaba operativo desde el 2013, funcionan, sino que con esta prueba se ve todavía mucho más claro. Este es el misil, la muestra del misil Bulava, cómo se va descomponiendo. Y lo que es todavía más peligroso para la seguridad mundial es que este tipo de submarino, el Imperator Alexander, es el séptimo ya de 7 submarinos nucleares de la clase Borei, Borei es viento ártico, de un proyecto 955 y el cuarto de una variante modernizada de los Borei-A. En la OTAN, a esta clase de submarinos se les llama con otro nombre, se les llama con el nombre en la OTAN de Dolgoruki, después de que el primer submarino, el Yuri Dolgoruki, se convirtiese en el primer submarino nuclear de nueva generación que fue lanzado por Rusia ya desde después de la Guerra Fría. Bueno, en la nueva Guerra Fría, diríamos. El submarino este de clase Borei está armado con 16 misiles como los que acabamos de ver. El misil tiene 12 metros, es decir, 40 pies, tiene un alcance de 8.000 kilómetros, es decir, 5.000 millas. Si llega desde una punta de Rusia hasta la otra, perfectamente desde un submarino, podía causar con 16 misiles solo en un lanzamiento, un apocalipsis nuclear en Nueva York, por ejemplo. Y este no es el misil más pequeño que tiene Rusia. Si nos remitimos al otro misil, llamado el RS-28 Sarmat, que la OTAN lo ha calificado como el SSX-30 Satan II, este misil balístico ya no va solo hasta 8.000 kilómetros, va hasta 18.000 kilómetros. Es el misil intercontinental más pesado, lleva 16 ojivas también, y solo para que nos hagamos una idea, y termino, con 2 de estos misiles lanzados en la costa este, es decir, Nueva York y Washington, solo 2, y con 4 lanzados en la costa oeste, es decir, San Francisco, San Diego, la zona más al norte o incluso en Alaska, se destruirían solo con este número, 2 y 4 lanzamientos, se destruirían totalmente los Estados Unidos. Pensemos que una de las ojivas, solo cada una de las ojivas de las 16 que tiene, puede destruir un territorio como el de Texas, para hacernos una idea, una ojiva, Texas, o si lo ponemos en Europa, el equivalente a Francia. Y para terminar, eso de que se está hablando de que hay distensión es un cuento chino. Y digo que es un cuento chino porque la OTAN, y esto ha sido del 9 de noviembre, reciente, solo que hay que mirar los documentos oficiales de estos organismos, estudiarlos, contrastarlos, analizarlos. Y en una entrevista, un comandante de la OTAN, el coronel Peter Nielsen, coronel danés, que es el comandante de las fuerzas de la OTAN en Lituania, ante una cadena de televisión lituana, es decir, no se ocultó de decirlo, el día 9 de noviembre, amenazó con bloquear Kaliningrado y San Petersburgo. Repito, la OTAN amenazó con bloquear Kaliningrado y San Petersburgo. La entrevista la resumo y termino con esta parte. Remarcó que la situación en la región se había modificado con la adhesión de Finlandia a la OTAN y con la inminente adhesión de Suecia al bloque. Y amenazaba a Kaliningrado y a San Petersburgo de un bloqueo y de otros problemas mayores en caso de que hubiese una guerra entre Moscú y los estados bálticos. Y decía también el coronel Peter Nielsen de la OTAN, está entre Helsinki y Estocolmo, las capitales de Finlandia y de Suecia, contribuirán a hacer más presión todavía sobre la Federación de Rusia, y luego es una organización defensiva, también es hacer presión y asfixiar. Reconoce el coronel de la OTAN y aportarán, en caso necesario, su apoyo a los países bálticos. Rusia debe hacer planes, se permite hacer esta recomendación a Putin, para reforzar Kaliningrado ante esta situación. La OTAN contará con la Marina y el Ejército de Suecia, lo que facilitará grandemente el bloqueo de Kaliningrado y de San Petersburgo.
la flota del Báltico y de la Marina rusa tendría dificultades con los suecos y los finlandeses, según este señor de la OTAN, este coronel, que podrán ayudar a bloquear el Golfo de Finlandia. Todo esto porque en la cabeza de la OTAN está que la Federación Rusa, y esto es textual, lo dijo ante la televisión de Lituania, el coronel de la OTAN, la Federación Rusa dice invadirá los estados bálticos cuando Ucrania sea vencida. Y cuando China, aquí meten en el mismo saco también a China y a Irán, entren en guerra contra Israel y contra Taiwán. China contra Taiwán y Irán contra Israel, mientras que la atención de los Estados Unidos se está concentrando en el Oriente Medio y en la región Asia-Pacífico. Termina Peter Nielsen, coronel de la OTAN, interpelando a Vilnius, a la capital de Finlandia, y a su gobierno, para que se prepare, estoy traduciendo textual, a sus conciudadanos a una confrontación armada con Moscú. Pero los esfuerzos, dice, es una paranoia, pero primero que se preparen, pero los esfuerzos de los países bálticos y escandinavos, así como el contingente de la OTAN destacado, no bastarán para parar a Rusia. A este respecto, para proteger el flanco oriental de la OTAN, será necesario, además, contar con tropas suplementarias de otros países del bloque, Francia, España y las que sean necesarias para esta guerra que dice sí o sí se producirá. Tremendo como siempre, Javier, tremendo, y sobre todo muy importante lo que denuncias, porque no basta con el análisis de las declaraciones, no basta con la memoria o tener la capacidad de memoria con todo lo que se ha dicho e incluso los movimientos de piezas o de barcos que también se pueden analizar, porque esa es la parte pública, sino que atrás, en este contraste que haces entre los documentos de ambas partes, pues ves que hay otras realidades, ¿no? Más allá de la distensión y más allá de que todo está fluyendo, pues sí, con todo esto que nos relatas, pues se ve el escenario tremendo, y con razón también pues vemos cómo los fuegos se prenden y se apagan, y el fuego que está en Oriente Medio y este fuego latente que está ahí en el mar de China Meridional, pues puede ser un motivo de alarma. Y gracias por este capítulo tan importante de quién la tiene más grande, e insisto, no es una cuestión de morbo, sino que simplemente ellos mismos así lo manejaron, ¿no? Vamos con el siguiente tema, Javier. ¿Cómo, y esto está relacionado justamente con el último análisis que haces de quién la tiene más grande en este segmento, cómo está relacionado un nuevo frente entre Estados Unidos e Israel? Pues bien, a pesar de que muchos analistas hablan de que hay distensión, yo siempre pienso que cuando hay calma chicha, como se dice con esa expresión, es cuando se está preparando la gran tormenta. Estados Unidos e Israel abrirán un segundo frente en el Líbano, ya lo están abriendo. Estados Unidos, en su afán de no retirarse de la región, y que no va a querer retirarse, y de seguir viendo la situación, de seguir perdiendo influencia, planea extender la guerra al Líbano y a Siria. Y yo me atrevería a decir que incluso hay senadores, como el senador Mark Rubio, que hablaba hace escasamente unas horas de que también habría que atacar Irán. El anuncio del domingo pasado del Comando Central de Estados Unidos, que si bien el headquarters, los cuarteles generales están en Tampa, Florida, curiosamente, y ahora digo por qué lo del curiosamente, hay una sede en Doha, Qatar, en el Camp Absailiyah, la base aérea de Al-Duaid. Curiosamente, y repito ahora, el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, está en Doha. También los líderes de Hamas están viviendo en Doha. Ismael Haniyeh, Musa Abu Marzouk, Khaled Mashal, no solamente Hamas tiene sus oficinas también en Doha, donde está la sede del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, sino también viven en hoteles del estilo Four Seasons de Bill Gates, es decir, 5 estrellas superior o más.
La situación es que el domingo anunció el CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, en Qatar, cosa rara porque no suelen anunciar las cosas así, la llegada de un submarino nuclear. Parece que voy en continuación de lo que decía antes con la primera pregunta, la llegada de un submarino nuclear estadounidense de clase Ohio ellos denominan área de responsabilidad, que es atravesando el canal de Suez y entrando en el Mediterráneo Oriental. Las áreas de responsabilidad de Estados Unidos ya sabemos que es el planeta, y presagia una escalada significativa de la situación en torno al conflicto palestino-israelí. Es muy raro, digo, que se publicite el uso de estos submarinos, además dando imágenes que se han dado, como las he visto a través de la publicación del analista de la India, Badra Kumar, que le sigo muy a menudo, una imagen que aparentemente mostraba, porque ya hasta de las imágenes siempre las pongo en entredicho, mostraba un submarino de clase Ohio atravesando el puente del canal de Suez en Egipto, dirigiéndose hacia arriba, hacia las costas de Palestina. También en Oriente Medio se publicitaban que estaban bombarderos tipo B-1 con capacidad nuclear operando ya también en Oriente Medio. Estos despliegues ostentatorios, con presencia de 2 portaaviones, de buques de guerra, cientos de aviones de combate en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo, tienen respectivamente la vista puesta en el otro lado de la ecuación. ¿A qué yo llamo el otro lado de la ecuación? Como el secretario de Defensa Anthony Blinken describió a Hamas, Hezbollah e Irán, y ahora reseño lo de Irán, durante su última visita el pasado viernes a Tel Aviv, en paralelo el director también de la CIA, William Burns, llegó el domingo pasado a Israel para realizar consultas urgentes. Según el New York Times, los Estados Unidos están buscando ampliar su intercambio de inteligencia con Israel, escalar la guerra en el Líbano, sacar también no solo machacarse, porque era una guerra supuestamente entre Israel y Hamas, también machacar a Hezbollah en el Líbano y desencadenar la reacción de Irán. El discurso del viernes, estoy viendo varios interlocutores, el discurso del viernes pasado también de Hassan Nasrallah, si bien dejó claro, o así yo lo entendí, que no buscaba una guerra directa con Israel ni con Estados Unidos, advirtió de las consecuencias catastróficas de la participación norteamericana en una guerra civil nueva en el Líbano, como la que hubo en los años 80, y el peligro de repetir errores. Irónicamente, este año, el 2023, es el 40 aniversario del atentado suicida con bomba contra el cuartel que albergaba las fuerzas de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Beirut en octubre de 1983. Allí, en ese cuartel general, murieron 220 marines, 18 marineros y 3 soldados, lo que obligó a los Estados Unidos a retirarse entonces del Líbano. Yo no sé si lo que se busca ahora es restablecer la presencia en el Líbano. Es evidente que los esfuerzos, el centro de estrategia de los Estados Unidos en la actualidad, se está desplazando claramente, alejándose de lo que es la diplomacia, porque esta está siendo fallida. Nadie en Oriente Medio cree en la fiabilidad del POTUS Biden. Una diplomacia que está siendo infructuosa, sin fuerza, ante las crecientes críticas internacionales a los horribles y monstruosos crímenes de guerra del gobierno Netanyahu, incluso desviando la atención hacia lo que se llaman pausas humanitarias, que es menor que un alto el fuego, por supuesto, rechazado totalmente por Netanyahu. Hasta ahora Israel ha sembrado Gaza y su población con artillería, con bombas. El ejército de Israel ya está adentrándose pequeñas incursiones en territorio gazatí, pero cuando suceda la entrada realmente fuerte, veremos feroces combates urbanos, calle por calle, casa por casa, familias y
milicianos y familias frente al ejército de Israel, las propuestas de Estados Unidos no tienen credibilidad ni en Jordania, en Amán, en la reunión que Blinken tuvo con los ministros de Asuntos Exteriores árabes de Jordania, de Egipto, de Arabia Saudita, de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos, de una Gaza, pintaba Blinken una Gaza posguerra con una autoridad palestina que mandaría allí, ya no estaría Hamás, eliminando por lo tanto a Hamás, y también anunciaba que habría una ocupación de fuerzas internacionales para mantener la paz. Claro, esto ha sido rechazado por todos los países árabes. Se ha exigido un alto el fuego inmediato, a lo que Blinken dijo que Washington no presionaría para lograr el alto el fuego. Así de claro lo dijo. Blinken también viajó a Ramallah, y termino, desde Jordania, desde Amán, donde se entrevistó con el jefe de la autoridad palestina. También dio poca importancia el jefe de la autoridad palestina a la propuesta de los Estados Unidos y contrapropuso que estaría dispuesto a asumir como autoridad palestina el control de la franja de Gaza, sí y solo sí, en el marco de una solución política integral que incluyese a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, poniendo fin, si se habla de paz, en aras de la paz y de la seguridad, poniendo fin a la ocupación de los territorios del Estado de Palestina, siendo Jerusalén Oriental la capital de un Estado palestino independiente. Pues bien, la reunión Blinken y la autoridad palestina duró, según mis informadores, menos de una hora y no hubo declaraciones públicas. Mientras tanto, estamos viendo cómo la República Popular China y los Emiratos Árabes Unidos se convocaron una reunión a puertas cerradas, otra nueva reunión, el lunes 6 de noviembre del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, a las 15 horas locales, se pedían los ataques al campo de refugiado palestino de Jabalia, que en el norte de la franja de Gaza, que parase, ya hemos visto que no se ha hecho ni caso, los ataques a los convoyes de ambulancias, por ejemplo, como el de cerca del Hospital Central Al-Shifa, que se parasen esos ataques, ya hemos visto el caso que han hecho, y el mes pasado el Consejo de la ONU también no logró adoptar ninguno de los 4 proyectos de resolución sobre el conflicto palestino-israelí. Es decir, lo veo bastante crudo. Además, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y de Arabia Saudita han vuelto a reunirse telefónicamente. Es la segunda reunión telefónica desde la normalización de relaciones y se ha anunciado que 3 reuniones muy importantes, y termino. La reunión de la Organización de Cooperación Islámica, la OCI, celebrará una cumbre extraordinaria en Riad, donde estará invitado también Irán el 12 de noviembre, a petición de Arabia Saudita. Por una parte, todos los países islámicos, la OCI, hay un acercamiento árabe-iraní propiciado por China que está haciendo o marcando una profunda transformación del status quo que tenía la seguridad regional para Occidente en esa zona. Se van a intentar encontrar soluciones sin interferencias extranjeras, en este caso directamente nombrando a los Estados Unidos, y superando cismas, xenofobias alimentadas por Estados Unidos. El nivel de muertos no para de crecer, ya son más de 10.000 personas muertas, y el mundo musulmán se está exaltando. Aparte, vemos las declaraciones del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que dijo que todas las pruebas e indicios muestran la participación directa de Estados Unidos en la dirección de la guerra en Gaza. Añadió que según la guerra avance, se verá más aún desde el inicio la participación directa de los Estados Unidos en el conflicto. Los Estados Unidos, dijo, son definitivamente cómplices de los crímenes del régimen israelí en Gaza, y anunciaba Ali Khamenei que Israel será el verdadero perdedor para siempre. Ha habido también una reunión del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, con el primer ministro de Irak, iraquí, Mohammad Shia al-Sudani, en Teherán este mismo lunes 6 de noviembre, junto con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Ahí se ha visto una postura buena y fuerte del gobierno de Irak también en relación con
Irán y el intento de formar un nuevo frente del mundo, no solamente islámico, sino del mundo árabe por una parte. De ahí que las cumbres que anunciaba y que voy a precisar son la cumbre, una cumbre islámica, una cumbre árabe y una cumbre urgente, todo motivado o dirigido desde Riad, pero con participación de Irán. El jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, dijo el domingo, ante una reunión del Comando Norte, que estamos listos para atacar en el norte en cualquier momento. Esto lo dijo el domingo pasado, ya se están haciendo los ataques. También dijo claramente y desafiando a Estados Unidos, el gobierno Netanyahu, que ningún poder en la tierra puede detener a Israel en este momento. Estamos viendo una variante del sionismo apocalíptico que dice que su estabilidad y defensa están indisolublemente ligadas a esta guerra, que también garantizaría el que tienen un compromiso, y él lo dijo el mismo gobierno de Israel, tiene Estados Unidos un compromiso permanente. Yo esto de los compromisos permanentes en política, si no hay ni matrimonios permanentes, los compromisos serán si los pueblos esos compromisos beneficiosos para los pueblos respectivos. Bueno, pues anunció que hay un compromiso permanente de Estados Unidos con su seguridad como modelo clave de las estrategias globales de Estados Unidos en el futuro. Por lo tanto, la mejor posibilidad de supervivencia de Israel reside en ampliar el alcance de la guerra, es decir, extender la guerra no solo en Gaza, sino al Líbano, incluso a Siria. Es decir, estamos viendo que hay dos países que serían atacados o son atacados o se ampliará el ataque, Líbano y Siria. Se está tentando a Irán, y para intimidar a Irán, por supuesto, la ubicación del submarino nuclear USA al este de Suez, el que comentaba al principio, para que no intervenga en el plan israelo-USA de abrir un segundo frente en el Líbano. Las autoridades, termino, de Israel han anunciado la evacuación de asentamientos de colonos judíos que están situados a 5 kilómetros de la frontera en el Líbano. Ya no estamos hablando de Gaza, estamos hablando del Líbano. A 5 kilómetros ya les ha ido retirando a estos colonos. Se sabe que va a ser una guerra de duración indeterminada en Oriente Medio, es decir, en el este del Mediterráneo, y tenemos la posibilidad de una llamada a la yihad y una caída que estamos viendo de la influencia de los Estados Unidos en la zona, para terminar un entorno globalmente muy volátil desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de este año pasado, 2022. Pues con razón, de una forma preparativa pero no determinante, desde hace unos días se emitió una alerta en el Líbano para que ciudadanos estadounidenses abandonaran esa parte, incluso de las embajadas, ¿no? Solamente dejar el personal, que es una cuestión preparativa, pero, digo, no decisiva, pero también indica por ahí cuestiones de las que tú estás diciendo. Y de la otra parte, como siempre has dicho, el negocio es el negocio y el dinero es el dinero. Cuando se reúnen, por ejemplo, las congregaciones religiosas, pues a veces son antagonistas, pero pues ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, una requiere la monarquía como cabeza de la propia religión y otros la revolución como cabeza de la propia religión, y pues finalmente se entienden cuando de dinero se habla. Oye, Javier, a ver, nos adelantaste la estrategia saudí, la estrategia diplomática de relaciones internacionales y de cómo está jalando ahí los hilos con Irán y también con Israel. Pero, ¿qué hay del origen del terrorismo y esta vuelta al sicariato, a los sicarios? ¿Y cómo esto sirve como detonador para, pues, el 7-10, ¿no? Ya sería famoso el 7-10, el 7 de octubre, por favor. Es que cuando se habla de terrorismo, ahora que se está en según qué medios diciendo que estamos en una distensión, yo no veo ninguna distensión, al contrario, lo que estoy viendo, cuando se habla de distensión, de deterrence viene de deterre, es persuadir por el terror.
El origen del terrorismo, yo lo he titulado La vuelta de la secta de los sicarios, porque voy a permitirme hacer un excurso explicativo sobre esto. Siempre la opinión pública, y sobre todo la occidental, asociamos espontáneamente terrorismo con el Islam, o el islamismo, para ser más preciso. Ciertamente el terrorismo nació en Oriente Medio, pero muchos siglos antes de que existiese algo llamado Islam. Y en una época en que todavía el cristianismo estaba balbuceante, es decir, acababa de nacer el cristianismo. Me estoy refiriendo históricamente al terrorismo cuando surge en Oriente, esencialmente en la Palestina judía del Imperio Romano, su nombre dado por los romanos de Palestina, y la secta esta de los sicarios proviene de que utilizaban una daga, estos judíos extremistas, que era la sica, la daga para acometer sus actos terroristas, en particular, y esto lo hacían, degollando, cortándoles el cuello a sus víctimas, en medio de la multitud, en las plazas públicas, y sus acciones siempre en plazas públicas, en cualquier hora del día, para crear un clima de psicosis. Estoy hablando del año 6 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Pues bien, en ese siglo I después de Cristo, del año 6 al año 60, esta secta, los sicarios, luego voy a ver otra secta, la de los celotes, sectas judías, los sicarios aparecieron en Palestina como provincia anexionada administrativamente por Roma a Siria. Eran opuestos a cualquier ocupación, a la renuncia a las tradiciones hebreas y sobre todo a pagar impuestos exorbitantes para el gobernador de Roma. Un judío llamado Judas el Galileo decidió levantar a sus compatriotas tanto contra Roma, contra también los que no comulgaban con sus ideas, aunque fueran judíos, es decir, con los colaboradores judíos complacientes. Convencidos de que el fin justificaba los medios, estos sicarios pusieron en práctica eso que llamamos hoy día terrorismo. Alegaban el uso de los peores métodos para eliminar a traidores dentro de su propia población, a apóstatas, los que pensaban de distinta manera religiosa, a inválidos, a moderados, a todos aquellos que no se adhiriesen a sus principios religiosos o a su causa ultranacionalista. Los sicarios, fanáticos formidables, prefieren usar el terror, el uso de los peores métodos para llevar a cabo sus ataques, que son la intimidación, los asesinatos y los actos terroristas. Se utilizan como medios normativos y naturales. Pues bien, los atentados de Daesh y de Al-Qaeda, por cierto, organizaciones terroristas islámicas creadas por las potencias imperialistas de Occidente, se nos tiene que olvidar que Osama Bin Laden, si me voy a Al-Qaeda primero, era íntimo y participaban íntimamente en inversiones en fondos de inversión con la familia Bush. Y Daesh ya hemos visto ante quién querían destronar al régimen de competencia que tenían en Siria. Son herederos de los sicarios, de esta secta judía ultraconservadora y ultranacionalista. Si tomo una obra histórica, un libro, La vida de Jesús, de Ernesto Renan, ya definía él en el siglo XIX a los sicarios como asesinos piadosos. Todos estos extremismos religiosos y ultranacionalistas. El ultranacionalismo, si se tiñe de mitología y de mitomanía, es muy peligroso, destruyen todo lo que tocan. Se propusieron la tarea de matar a cualquiera que infringiera la ley. Esto era el wokismo antes de. En otras palabras, una doctrina fanática. Los sicarios atrajeron rápidamente a muchos jóvenes porque impulsados por una violencia asesina sin precedentes. Voy a decir, uno era la guerra de guerrillas en la zona rural, prendiendo fuego a todo, no solamente a casas romanas, sino a las casas judías de los que pensaran diferente, robando rebaños, otros víveres, saqueando las reservas de alimento, masacrando a los habitantes, y la otra modalidad de la guerra que tenían era el terrorismo urbano, asesinatos selectivos públicos, degollamientos con la sica, con esta daga, en plazas públicas. Además de secuestros, extorsiones, rescates, asesinatos, tomas de rehenes, todo esto lo hicieron durante más de 60 años judíos extremistas y pusieron en boga
eso que hoy día llamamos terrorismo, masacrar a sus correligionarios judíos que no comulgaran con su credo fanático y ultranacionalista, y contra todos, por supuesto, extranjeros, incluidos romanos, griegos, fenicios, porque eran los Goyim, los que no creían como ellos. Al mismo tiempo surgió otra secta, y voy a ir acelerando, la secta judía terrorista de los celotes. Estos también buscaban acción directa terrorista. Todas estas sectas existían en la Palestina romana. Asesinatos selectivos de figuras de colaboradores, guerra psicológica, intimidación contra la población, crímenes en lugares públicos, atrocidades varias que los propios romanos veían como la tierra maldita. En el año 70, harto Roma de esta inestabilidad absoluta, en el año 70 después de Cristo, estas dos sectas terroristas judías prefirieron destruir las reservas de alimentos de su propia población para obligarles a que luchasen contra el asedio y la ocupación de Roma en lugar de poder negociar la paz. Es decir, preferían utilizar como escudos a su población, esto no suena, ¿no? Preferían utilizar como escudos a su población y destruir las reservas de alimentos. Y esto fue la revuelta judía que empezó, de las muchas revueltas judías, en el año 66 después de Cristo, que hubo la destrucción del segundo templo en el año 70 por Roma. Los sicarios, ya vencidos, tuvieron la idea de suicidarse colectivamente en el año 74 en la fortaleza de Masada. Y la diferencia entre sicarios y celotes es que los sicarios, los sicarios tenían una religión secular, que era el ultranacionalismo, y los celotes unían esto con un movimiento religioso, pero ambos eran movimientos políticos religiosos y que practicaban el terrorismo. Pues bien, en la actualidad de ahora, Netanyahu, Prime Minister de Israel, acaba de reactivar el terrorismo religioso en el que fue su discurso marcial con tintes mesiánicos y retórica religiosa al declarar la guerra en principio contra Hamás, y digo en principio porque la guerra se quiere extender al Líbano, se quiere extender a Siria, e incluso a ver si cayera por suerte para Netanyahu una guerra contra Irán. Ellos se han definido a través de Netanyahu como pueblo de luz frente a los otros que les consideran el pueblo de las tinieblas. Y ha dicho, pero grulladas religiosas, con todos mis respetos, como cumpliremos la profecía de Isaías, como decía el ministro israelí de Defensa el 9 de octubre, luchamos no contra personas, sino contra animales, y actuamos en consecuencia matando animales. Esta retórica me suena mucho a las retóricas nazis, cuando calificaban, antes de querer matar o gasear a gitanos, judíos, comunistas, socialistas, liberales, cuando los mataban, diferenciaban a las personas por humanos y no humanos. Los humanos superhombres, los Übermenschen, eran ellos, los nazis, y los infrahumanos o animales, los Untermenschen, y esto era una retórica nazi que, por desgracia, hemos visto en la guerra en Ucrania y estamos viendo también en la guerra en Palestina. Solo hasta el 27 de octubre, más de 3.000 niños palestinos han sido asesinados por estos demócratas de las bombas, lanzadas por un Estado que, si bien hay terrorismo de sectas y de particulares, también hay terrorismo de Estado. Es decir, considerar antes del establecimiento a la fuerza del Estado de Israel, también el movimiento sionista, antes de que existiese Israel como tal, había creado 3 organizaciones terroristas, y esto la gente o no lo conoce porque no lo ha estudiado en historia o no ha tenido acceso a este conocimiento y por eso se lo quiero hacer llegar. Israel, antes de constituirse, se fundamentó en muchos grupos terroristas como eran, y los voy a nombrar para que lo busquen en Google: la Haganá, con H, H-A-G-A-N-A, la Haganá, el Irgun, como suena, y el grupo Stern, el grupo Estrella. Era un terrorismo sistemático, sistémico, expropiador y exterminador. Hoy ha vuelto con fuerza a Gaza, con inigualables medios tecnológicos, más grandes tecnológicos, y complicidad criminal de muchos gobiernos occidentales, de las instituciones supranacionales de la Unión Europea y de la OTAN. El terrorismo que he dicho, sionista,
de Irgun, irguniano, esterniano. En el año 1948, este terrorismo de Estado sacrificaba y ritualizaba contra los palestinos. Todo esto que yo he dicho de las sectas de los sicarios y de los celotes, por eso lo he traído a colación. Es decir, sectas de sicarios y celotes en la Palestina romana, sectas de terroristas de los Irgun, de los Stern y de las que he comentado en el año 48, antes de establecerse el Estado de Israel, el terrorismo de Estado cometido en nombre de la Torah, del proyecto del Gran Israel, es decir, de la colonización. Os he enviado mapas para que lo veáis y están en los planos de este propio gobierno de planes de Netanyahu. Estos son documentos que se han manejado desde hace tiempo por los extremismos ultranacionalistas. El Grit Israel, el Gran Israel, es decir, la colonización y la anexión de todos los territorios de la antigua Palestina romana, de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén Este, del Líbano, de Siria. Ahí vemos el imperio del rey David. En esta especie de mitología guerrera se quiere recuperar todos esos territorios del rey David, que vemos no solamente Palestina, vemos Siria, vemos parte de Irak y en otros planos que vemos más adelante, incluso algún trocito de Turquía. Ese es el plano del Gran Israel o de las fronteras del Gran Israel, que incluso, y aquí voy a tomar datos de los propios que lo han predicado, el Gran Israel es una expresión con significados bíblicos y políticos diferentes a lo largo del tiempo, de una manera irredentista, anexionista, de recuperar fronteras históricas o deseadas de Israel. El Gran Israel de la Halajá. La Halajá o Haloshó en Askenazi es el conjunto de leyes religiosas judías que se derivan de la Torá escrita y oral. En oposición a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, pues aquí vimos que ya Trump hubo su apoyo de los Estados Unidos y Biden sigue con el apoyo de la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Este Gran Israel en la campaña de Netanyahu ya de marzo del 2020, ese Gran Israel, en las segundas elecciones de septiembre del 2019 anunció la intención Netanyahu de la formación en su próximo gobierno, el que tiene ahora, de establecer la soberanía sobre el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto. Vemos además como no se ha comentado su muerte, me gustaría hacerle un homenaje, un ejecutivo de la Fundación para la Paz, que fue miembro de la Fundación Bertrand Russell, el historiador, analista y crítico Ralph Schoenman, que murió el 10 de septiembre pasados. Había nacido en Brooklyn, en Princeton, se crió en la Universidad de Princeton, se educó, perdón. No voy a más que hacerle un homenaje, sentido homenaje por su pérdida. Fue uno de los miembros del Comité Russell que criticó los 4 millones de libras de bombas diarias que se tiraban sobre un país del tamaño de Nueva York y Pensilvania, es decir, en la guerra del Vietnam. Fue un historiador que escribió la historia oculta del sionismo. Pues bien, según el rabino Fishman y según el propio Theodor Herzl, el creador el padre fundador del sionismo, en su obra El Estado Judío, de Judenstaat, en el año 1904, y el rabino Fishman en el año 1947, que era miembro de la Agencia Judía para Palestina, ellos mismos anunciaban ya que Palestina y el Estado judío, es decir, mejor dicho, el Estado judío se extendería desde el arroyo, así consideran, el Nilo, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Y esto lo dice el Estado judío Teodoro Herzl, el padre fundador del sionismo. Y el rabino Fishman ratifica en el año 47, a través de la Agencia Judía para Palestina, que la tierra prometida de los sionistas se extiende. Ese es der Judenstaat für zur modernen Lesung der Judenfrage. Es decir, el Estado judío
la visión moderna de la cuestión judía. Y el otro es el rabino Fishman, de la Agencia Judía Pro-Palestina, que decía que la tierra prometida se extiende desde el río de Egipto, es decir, desde la otra franja del Nilo, hasta el Éufrates, incluyendo partes de Siria, partes del Líbano y Turquía. La Palestina histórica, el sur del Líbano hasta Sidón, de ahí que les disputen el gas a los del Líbano de la ciudad de Sidón y del río Litani en el Líbano, los altos del Golán de Siria, la llanura de Aurán y de Deera en Siria, el control del ferrocarril de Hijaz desde Dera hasta Amán y de Jordania, así como el Golfo de Aqaba. Existía y existe todavía ese mismo plan llamado Ginón, Plan Estratégico Israelí para garantizar la seguridad regional de Israel. Ha consistido en balcanizar a los estados árabes circundantes, convirtiéndoles en estados fallidos o en estados más pequeños y más débiles. Pongamos, por ejemplo, la fragmentación que se buscaba en Irak. Ya incluso en la guerra Irán-Irak se buscaba, ese es el plan que circula en muchos despachos de la CIA y del Pentágono desde hace muchísimos años, justamente de crear un nuevo mapa en todo el Oriente Medio y en lo que es el Oriente Árabe Islámico, fragmentando, porque la política de todos los neocon y de los sorosianos es divide, vencerás, fragmentando los estados nacionales, provocando enfrentamientos bien de territorios, bien de religiones o bien de lenguas entre un mismo estado para dinamitarlo por dentro. Es el plan que tienen no solo en Oriente, en Europa también. Por lo tanto, estos dos libros que hemos visto antes, el de Judenstaat, Versuche einer modernen Lesung der Judenfrage, es decir, el padre del sionismo, que era vienés, era austríaco y solo se expresaba en alemán, Theodor Herzl, tanto aquí como en el libro que hizo posterior en el 1902, Alt-Neuland, la vieja nueva tierra, ya estaban estos planes. Y estos planes de un proyecto de un nuevo mapa de Oriente Medio, esto ha sido comentado, y voy a decir por quién, por los propios Estados Unidos, y voy a poner quiénes. Concretamente, en una publicación de las Armed Forces Journal, el coronel Ralph Peters, lo he visto también a través de muchos medios, que luego comentaré, ya decía un artículo en el New York Times del 1 de mayo del 2006, que firmaba Joe Biden, entonces no era presidente en el 2006, y Leslie Gelb, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, hablaban de una fragmentación de Irak en una región kurda, en una región sunita y una región chiita, que serían cada una responsable de sus propias leyes, administración y seguridad interna. Era un plan de 5 puntos para crear, guetizar, destruir la unidad de Irak con el apoyo del Reino Unido, con sus sueños de imperio, y de Francia. Esto no lo lograron por las presiones de otros estados, en la Federación Rusa e Irán, que lo que han hecho es volver la tortilla a lo que querían fragmentar Irak, y hoy día Irak se sienta con Irán, a pesar de la guerra que mantuvieron en el pasado, y conversan sobre estrategias militares comunes. Este plan de Joe Biden del 2006 todavía estaba en octubre del 2007. Lo votó el Senado de los Estados Unidos de 75 votos a favor y 23 en contra de trocear Irak. Pero esto no pasó. Y no pasó porque incluso querían poner a un virrey cuando estaba Irak bajo ocupación, aunque todavía no se han marchado las tropas a pesar de que el gobierno iraquí les pide que lo abandonen año tras año. El virrey que estaba entonces era Paul Bremer,
Joe Biden es un sionista confeso y afirmó también en septiembre del 2013 en una conferencia anual de G Street PAC es G Street es un think tank, una ONG, como se dice ahora, de no gubernamental, aunque tienen un brazo que es para el cabildeo, el G Street PAC, que recauda fondos para los candidatos federales demócratas. Es un grupo de abogados donde están Shlomo Ben-Ami, donde están los Clinton, donde está Obama, donde está Morton Halperin, donde está Weinstein, donde están varios demócratas neocons de extender la democracia, entre comillas, por Oriente troceando estados. Y allí dijo el señor Joe Biden, escuchar, porque son palabras de Joe Biden en esa conferencia de septiembre, del 29 de septiembre del año 2013. Dijo en concreto, esto ha sido publicado en septiembre por Político, la revista Político, y dijo Biden, si no existiera Israel, tendríamos que inventar uno para asegurarnos de que se preservarán nuestros intereses estratégicos. Piense en petróleo, gas y otros objetivos. Israel ha tenido vínculos militares de inteligencia comerciales con los kurdos desde el año 60. Esto molesta a otro miembro de la OTAN, Turquía, y les considera y los utiliza como un amortiguador compartido para crear división, disensión entre pueblos árabes y no árabes. En junio del 2014, Netanyahu, ante el grupo de expertos del Institute for National Security Studies, es la 17ª conferencia internacional interanual del 5 de marzo del 2024 en la Universidad de Tel Aviv, dijo Netanyahu, deberíamos apoyar la aspiración kurda a la independencia después de delinear lo que describió lo que era el colapso de Irak y de otras regiones de Oriente Medio, es decir, buscan dinamitar, colapsar estados, países, fragmentar, dividir estados, países. Plan para crear un oleoducto entre el norte de Irak que llevase los recursos a Haifa, una aspiración que ya se tiene desde la creación en el 48 de Israel, y esto lo dijo Netanyahu de un Kurdistán independiente, teniendo en cuenta que Turquía es miembro de la OTAN, tendría algo que decir a estos planes de Israel, y que crearía este Kurdistán en principio dentro de Irak, y que tendrían autonomía, pero luego la traicionaron, evidentemente, y en esta independencia y de esta autonomía en manos de la CIA y de Israel no se hizo absolutamente nada. Terminaría diciendo que estas propuestas de fronteras nuevas de sangre, estas Blood Borders, la paz en Oriente Medio terminó en el año 1918, no es de ahora, cuando Reino Unido se apoderó de los territorios de habla árabe de lo que era el Imperio Turco, con la intención de robar su petróleo. Así de claro. Aquí no hay quereres, ni místicas, ni religiones. Hay intereses económicos. 1918. Y la paz no volverá hasta que los ingresos del petróleo, del gas y de todas las materias primas de la región se utilicen para financiar el desarrollo económico de los pueblos, no tampoco de los que mandan en los distintos gobiernos de Oriente Medio, en lugar de invertirse en tierras lejanas en manos de élites foráneas. Estas tierras arrancadas que fueron al Imperio Otomano feneciente no eran de Turquía tampoco, sino del Imperio Otomano y en concreto de los pueblos árabes que allí vivían. Los Estados Unidos han apoyado durante 60 años a Turquía ignorando, ellos que van por extender la democracia por el mundo, el genocidio armenio, el genocidio asirio, el genocidio caldeo y la opresión de las minorías kurdas. Turquía perdió el favor de los Estados Unidos. Recordemos cuando le intentaron hacer, hicieron ese intento de golpe de Estado, porque no permitió que las tropas de Estados Unidos transitaran en territorio turco cuando fueron a derrocar a Saddam Hussein. Y de esos malquereres vino luego lo que vino. Por lo tanto, estas similitudes de este gran Israel y de este nuevo Oriente Medio es algo que está permanente
y está dentro de la mentalidad de esta limpieza étnica de Palestina. Porque si utilizo historiadores judíos, por ejemplo, Benny Morris, que es un sionista, ojo, no es antisionista, es sionista, historiador, pero revisionista, dice en su obra The Birth of the Palestinian Refugee Problem, dice, y en las guerras de Israel del 49 al 56, dice que los palestinos en la primera Nakba no abandonaron voluntariamente sus hogares durante la guerra de independencia de Israel de manera voluntaria. 700.000 refugiados ya en el año 48 y lo que representaban 700.000 personas en el año 1948 de palestinos salieron por la fuerza debido a la presión ejercida por el ejército de Israel y las milicias terroristas que he mencionado antes de Israel. Y fue una operación de limpieza étnica que supuso masacre, violación, desalojo de poblaciones, propagación de miedo para provocar este primer éxodo. Y es un sionista quien lo dice, no es Javier Martínez, Benny Morris, aunque le critiquen otros contrarios desde Israel. Y lo está diciendo porque dice, quitémonos las caretas y digamos las cosas como son. Es decir, para que Israel exista es necesario que colonicemos y que conquistemos. Hay otros historiadores que yo siempre me voy a las fuentes cuando voy a criticar o analizar a una determinada política, me voy a las fuentes de ese país y me he ido a las fuentes históricas de Benny Morris, como me voy a las fuentes históricas de Ephraim Kars, otro, en este caso, judío sionista, pero que niega el plan de expulsión de los árabes, lo contrario que dice Benny Morris, o me voy a Norman Finkelstein, que es un antisionista judío, historiador judío, o a Ilan Pappé, que fue profesor de la Universidad de Haifa y fue expulsado, y que dice que el sionismo y no el islamismo es la mayor causa de violencia en la región. O por último, otro historiador judío, para que nadie me acuse de antijudaísmo, me voy y leo continuamente a historiadores judíos, Michel Warshawski. No, pues ya te sabes a todos. Oye, Javier, lo que dices creo que es demasiado importante y ojalá que mucha gente lo pudiera entender porque este es el plan que no es nuevo. Yo creo que 3.000 años el ser humano viene operando así, pero curiosamente, por ejemplo, en mi país, en México, no se quiere reconocer el terrorismo, no se quiere reconocer a los grupos del narcotráfico como terrorista, pero es exactamente como libro de manual lo que hacen y lo que han hecho desde hace mucho tiempo, por ejemplo, estos sicarios en Siria, en Irak, que es no comulgas con mi credo, en el caso, por ejemplo, de los narcotraficantes en Colombia, en Argentina, en México, es no comulgas con mi forma de operar, es decir, me salto la ley, vendo droga, entonces te elimino, te mato, te decapito, y todas estas acciones de terrorismo son exactamente idénticas como se describen en Oriente Medio desde hace mucho, a partir sobre todo de la implementación del Estado israelí. Así que la inteligencia tiene muchísimo que ver y necesitamos más gobiernos valientes pues para que denuncien esta forma de terror y de dividir a las naciones para mantenerlas pues ahí sin unidad política, que puedan enfrentar pues otras condiciones y sobre todo otros intereses corporativos, por no hablar de países como Washington. Vámonos ya a la parte final. Estados Unidos y China en San Francisco. Me parece que hay muchas cosas que exprimir ahí. Por cierto, lo de Hamás, ya lo hablaremos. ¿De qué se trata esta reunión, Javier? Adelante, por favor. Se ha ido allanando el camino a través de unas reuniones previas que hubo entre Janet Yellen y el ministro de Economía, viceministro He Lin-fen, y el ministro de Economía Wang Yi antes del verano. Hay una situación económica interna de China que no olvidemos, quienes se frotan las manos porque China retrocede en su crecimiento, es tan estúpido como darse contra la pared. El mundo está tan interconectado con la economía global que una caída de la economía, un parón en la locomotora china tiene repercusión negativa en Occidente. Pero bueno, ha habido un evento de crédito para defender el yuan por parte
Oye, de las antes de autoridades que, chinas. Javier, antes de que empieces a tomar fuerza con este punto, eh, es importante esto que dices, que está interconectado el mundo. Y el ver a China y a Estados Unidos en San Francisco incluso repercute a toda América Latina. Por ejemplo, López Obrador, el presidente de México, dijo que no iba a ir a esta reunión, y Biden dio un manotazo y entonces ahora dice que sí va a ir. Eh, y ahora sí te dejo para que nos expliques por qué es tan importante esta cumbre en donde Xi Jinping y Biden se van a ver en San Francisco, y el asunto de que Xi Jinping salga de China, vuele el Pacífico y llegue a Estados Unidos. Perdón, pero creo que era importante esto que estabas diciendo de la interrelación que tiene el mundo. Adelante y te escucho con atención. Justamente, Roberto, lo que no tenemos que confundir es que esta reunión suponga que ya todos somos amigos, en el sentido de China y Estados Unidos, que hay una distensión USA-República Popular China. No, no, no nos confundamos parones en la tensión a la paz. Y sobre todo, como estos parones, incluso en tiempos de guerra, cuando la guerra tenía o se hacía con unas formas más caballerescas, se hacían parones, se hacían pausas. Lo que estamos viendo es una situación que está complicada la economía tanto en Estados Unidos como en China, con distintos niveles y matices. Estaba empezando a comentar que hace unas semanas hemos asistido desde el análisis de la economía interna de la República Popular China a lo que yo y muchos analistas llamamos un evento de crédito por parte del gobierno central de China para mantener la defensa de su moneda, el yuan. Eso ha dejado sin liquidez a muchas empresas chinas, y esto ha hecho que se recogiese deuda comprada para aplicarlo al mercado interno. Ha habido un crecimiento de costes en los créditos empresariales en China hasta de un 50%, porque el dinero, el dinero público o el dinero, aunque se dé a la maquinita, también tiene sus limitaciones. El dinero estaba apuntalando al yuan y por lo tanto había iliquidez en el mercado. No se puede, como dice un analista amigo, sorber y soplar a la vez, porque te lo tiras a la cara. El dinero, aún imprimiéndose, aún dando a la maquinita, decía, no es ilimitado, tiene un coste. El Fondo Monetario Internacional, la economía china iba a crecer un poco más, dice, pero la recesión global que vendría en el planeta si China frena su máquina, porque, la máquina de Alemania que frene no deja de ser una máquina muchísimo menor y sobre todo con una incidencia directa más sobre los países del sur de Europa. Pero el mercado ya está descontando, el mercado a nivel financiero, está descontando ya lo que yo vengo diciendo desde el inicio de la guerra en Ucrania y de las 12 o 13 o 14 o 15 sanciones a Rusia y el empiece de presión de sanciones a China, anterior a la guerra de Ucrania y durante y posterior a la guerra de Ucrania. Es decir, el mercado ya está descontando lo que yo decía que vendría y que está apareciendo, a pesar de que nos pongamos como los monos de Gibraltar, es decir, tapándonos los ojos, los oídos y la boca. El mercado está descontando una recesión brutal y ahora se anuncian bajadas de tipos de interés porque, en esta reunión es una reunión que ante determinadas tormentas que están apareciendo y a pesar de esta aparente calma, por ejemplo, veo el entorno de lo que es el mercado inmobiliario de oficinas, el real estate. Ha habido el derrumbe de WeWork, la empresa que ha golpeado con 700 propiedades en todo el mundo, con una caída de 49.000 millones de dólares. Esto estamos viendo en Estados Unidos. Esto va a afectar a los bancos regionales de Estados Unidos. Estamos viendo la falta de liquidez en las empresas chinas por haber el gobierno apuntalado su moneda, el yuan. Estamos viendo las que fueron, yo creo que la que ha sido la última o las últimas subidas ya de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que el petróleo Brent
y que el West Texas estén en mínimos de julio también marcan que las demandas globales son menores. ¿Qué está pasando? Está pasando que se está anunciando esta recesión. Ahora, no sé si en San Francisco tratarán o no tratarán de la fusión entre el fabricante de chips Broadcom y la empresa de software en la nube VMware. ¿Se retrasará por parte de China el acuerdo? Ya hemos visto que los países implicados en esta fusión han ido dando el ok, desde Japón, Corea, etcétera. Pero China tiene bajo la manga el as de decir, bueno, si seguís maltratándome, con no poder yo teniendo prohibido, si no hay una tregua en vuestras políticas de seguridad de los chips de última generación de Estados Unidos, yo no voy a permitir esta fusión por lo que a mí respecta y en lo que yo controlo China de esta empresa VMware, que, ojo, son ambas empresas norteamericanas, pero están extendidas en distintos territorios. Y los estados que tienen un control fuerte de su economía, porque son Estados Unidos, a ver, Estados Unidos no de Estados Unidos, sino que son estados que están con una unión territorial y política y no están cuestionados por este sorosismo de divide y vencerás, como puede ser Rusia, como puede ser China, tienen control sobre las inversiones extranjeras y también sobre las industrias nacionales, para bien y para mal. Y para bien es que significa que una fusión entre dos compañías norteamericanas, una fusión de más de 69.000 millones, en China esté todavía paralizada. El mundo está en una guerra larga y latente se pensaba eso para Ucrania, ahora parece que no, pero ahora se ha buscado el sustituto de guerra larga en Oriente Medio. Se está provocando una intervención iraní, sería otra locura, un estrecho de Hormuz cerrado sería catastrófico. Lo único que yo veo es en esta entrevista entre los norteamericanos y los chinos va a ser un medirse las diplomacias, pero no creo que va a conllevar nada positivo para el mundo, porque los intereses de las élites locales de cada uno de estos países están enfrentados. Siempre he dicho, los intereses de las élites en Estados Unidos, internamente ya hay élites enfrentadas entre sí, pero es que luego con respecto a China y con respecto a Rusia, no digamos, son de enfrentamiento porque buscan eso, buscan la división, la fragmentación. Por supuesto, el sueño húmedo de todo neocon norteamericano sería la fragmentación de Rusia, y el sueño húmedo de todo neocon norteamericano de la otra rama anti-China sería la China de la época de Deng Xiaoping, cuando se creía que se podría controlar en la época Nixon a una China frente a una Unión Soviética. Creo que la protesta de más del 40% de las transnacionales que están dispuestas a dejar, entre otros, la Unión Europea, si seguimos prohibiendo o limitando intercambios con China, es más que notorio de cómo el poder de las transnacionales no solo presionan en la Unión Europea, sino también presionan en Estados Unidos. Y la situación es, como bien digo, para terminar, que no creo que se vaya a lograr mucho porque los acuerdos están en otros territorios, es decir, China no va a renunciar a su expansión de la BRI, y los BRIC, la otra pata, van a seguir creciendo. Ya sabemos que en enero del 2014 es la puesta de largo de los 11 en los BRICS. Por lo tanto, ni los BRICS ni la BRI se van a supeditar por lo que diga Biden, que le quedan posiblemente 2 telediarios. Pues vámonos, Javier, vámonos a la recta final del programa. Ya basta. Fauda en árabe significa caos. De hecho, creo que hubo una serie muy famosa por ahí del 2017 que luego la retomó o la tomó Netflix como original. Fauda, caos, ya basta. Y nos traes, no sé cómo lo vas a conectar con el cuadro de la Magdalena. Esta recta final del programa siempre le encanta a la gente, Javier,
y está pendiente de qué vas a decir, cómo vas a organizar los pincelazos de los artistas con justamente los pincelazos de las armas, de los movimientos geopolíticos, de la ambición y de esto que siempre dices, de las élites de cada bando confrontadas entre ellas que producen el riesgo de aniquilación para todos los seres humanos. Te escuchamos, Javier. Pues tiene que ver con esa palabra en árabe que significa caos, que es la palabra fauda, y yo quiero reivindicar un ya basta utilizando a autores judíos que están en contra del sionismo antes de la comunidad mediática. Por ejemplo, estoy pensando que siempre intimidan de antisionista, lo identifican con antisemita, y eso no es así. Primo Levi, el escritor, en La República del 24 de septiembre del año 82, decía en una entrevista que el comportamiento del actual gobierno de Israel corre el riesgo de ser el peor enemigo de los hebreos. Esto lo decía Primo Levi. La comunidad mediática identifica lo que es, para mí, nunca lo he identificado. Se puede ser muy amante y muy amigo incluso del pensamiento y de la tradición de un Spinoza o de un Primo Levi, o como decía este historiador que he dicho antes, Benny Morris, que lucha desde hace una década por la revisión de la historiografía y del uso mitopoético de la Shoah. Entonces, ¿cualquier protesta o cualquier condena antisionista debe equipararse inmediatamente con el antisemitismo? Pues no, no se puede equiparar, y lo dicen historiadores judíos. Benny Morris, en estos libros que estaba comentando, de revisión de historiografía del Estado de Israel y del uso mitopoético de la Shoah. Y también en que lo que respecta a la seguridad y la vida, somos nosotros quienes nos defendemos, y no depender de un Estado tercero para defenderse. Esta lucha solo es un aspecto del conflicto, dice Benny Morris, que es un conflicto político, y políticamente somos nosotros, dice Benny Morris, que es sionista, pero revisionista, dice él que somos nosotros los agresores y ellos son los que se defienden. Terminaría, para ir acelerando, porque ya Hannah Arendt, Primo Levi, por cierto, pidió la dimisión de Begin en el año 82, y a Hannah Arendt consideraba que el sionismo reconsiderado consideraba que los enemigos de los hebreos no solo están fuera de la comunidad judía, sino dentro de la comunidad judía. Y ella sufrió la persecución de extremistas judíos cuando escribió La banalidad del mal. Y otro historiador, y termino con esta parte, Michel Warshawski, es hijo de un rabino nacido en Francia en el 49, y él dice que para justificar la violencia contra civiles ante la opinión pública local e internacional es esencial, y es lo que está haciendo el gobierno Netanyahu, descivilizar a las poblaciones, tratarles como animales. De ahí el uso sistemático del concepto de terrorismo. Todo el que se opone al pensamiento de alguien es terrorista. Y ni mujeres, ni niños, ni familias enteras, pueden ser destrozadas con este concepto de desnaturalización de ser humano. Pues bien, lo que he traído en este cuadro es un cuadro que se llama La Magdalena Penitente. Es un cuadro de un pintor francés del siglo XVII, el cuadro es de 1640, el pintor se llama Georges de la Tour, Jorge de la Torre. Hay una dama que representa a la Magdalena pensativa, penitente. Vemos una llama, pero que aparentemente son dos llamas. Una llama es la vida vacilante que nada puede apagar, y la otra llama, reflejándose en un espejo muy oscuro, es otro tema, y lo vamos a ver. Pues esa otra llama brilla en las tinieblas. Cuando decía Netanyahu que ellos son la luz, yo lo veo identificado con esa llama del espejo de las tinieblas, que son un marco un poco siniestro. Georges de la Tour, que es un pintor, en su origen, aunque se dice francés, todavía no pertenecía, cuando él nació, Lorena, a Francia, la región se llamaba Lorena. Nació en una familia de panaderos, aprendió a recibir una buena educación porque los panaderos en aquel entonces tenían un status quo económico de pequeña burguesía. Conservó su
ocupación de pintor, primero del duque de Lorena, cuando el ducado de Lorena era independiente de Francia, en la capital, Lunéville, ciudad de la luna, y cuando lo ocupó el rey de Francia, Luis XIV, y lo incorporó a Francia, siguió siendo pintor de la corte, en este caso, el que había puesto por así decirlo, de representante del rey de Francia en Lorena tras ser ocupada e incorporada a Francia. Este pintor distingue las escenas diurnas muy bien de las nocturnas. Las diurnas vemos en sus otros cuadros que hay luces frías y claras y pinta con mucha precisión, casi como estoy pensando en la pintura de San Jerónimo Penitente. En estas otras nocturnas están bañadas de una luz artificial con la finalidad de excluir los colores, o muy pocas veces vemos solo colores como el rojo que vemos o el blanco crema, y coloca los volúmenes de los personajes de una manera muy geométrica y con una búsqueda de la luz en la oscuridad. Trasciende, por lo tanto, lo que es la cotidianidad, lo cotidiano, lo normal. Se fija en el espacio hasta en los gestos más violentos. Prefiere ante lo ordinario, lo inmóvil, los silencios, la meditación. No voy a extenderme sobre lo que había supuesto la vida de este pintor en Lorena, que antes de su nacimiento era un territorio pacífico durante todo el siglo XVI. Cuando él nació, ya entrando en el siglo XVII, fue asolado o destrozado por una guerra internacional que era la llamada Guerra de los 30 años, y eso le sumió en una melancolía y en un quietismo. Este cuadro, o muchos cuadros de estos, de este pintor, fueron comprados, entre otros, por el cardenal de Richelieu, y cuando se instaló el mandatario de Luis XIV en Francia, en la ciudad de Lunéville, él empezó a pintar otra vez dentro de la corte de Lorena, ya incorporada a Francia. Muchas de las pinturas de Georges de la Tour, esta concretamente creo que está en Nueva York, lo tengo que comprobar, y de las pinturas muchas se perdieron. Sí, esta que he traído, porque hay muchas copias de esta concreto, he cogido esta, que es la que está conservada en Nueva York. Fue descubierta en Borgoña, región de Francia, en el año 61. Es una Magdalena que recién acaba de abandonar su trabajo, su oficio de cortesana. Vemos que ha dejado un collar de perlas sobre la mesa, que está con los cabellos despeinados de hacer un trabajo de cortesana, e incluso continúa con un traje elegante que lleva para su profesión. Está renunciando a los placeres pagados de la carne. Hago la interpretación de la pintura tradicional y luego por qué la hilo con esto. Es decir, renuncia a los placeres de la carne después de haber encontrado una última vez a Cristo en su encuentro de la Magdalena en el momento de la resurrección, y se prepara para consagrar, según el texto bíblico, su vida a la penitencia y a la contemplación. Es una composición, si me ciño a la interpretación tradicional, con una rigurosa geometría, sobre todo la luz de la candela, que atrae la mirada por encima de todo, que se refleja en la superficie del espejo. Es un símbolo de la vanidad, vanitatis, otra vez más, pintura barroca, alusión reforzada por la calavera o el cráneo humano, que es como dar testimonio del compromiso espiritual de la que antes era supuestamente pecadora. Georges de la Tour se especializó en pintar candelas, velas, y no cesó de expresar este virtuosismo lo que sí vemos aquí es fundamentalmente, y eso es lo que he querido señalar, es la Magdalena, y esta es la interpretación de Javier, sería la humanidad entera, una humanidad entera que ha sido tentada, vencida y comprada por el consumismo extremo, por el individualismo más narcisista posible, es decir, es el pecado del lujo o de aparecer que tiene lujo, aunque se viva en condiciones exiguas, esa vanidad de parecer, esa marketingiana idea de que todo se compra y de que todo se vende, y dar la espalda a la realidad real. Y en el espejo
vemos una luz que es la luz externa, la real, la luz viva y que se puede apagar si no la cuida el ser humano, y la luz reflejada en el espejo, que es una luz ficticia, y además está reflejada en algo que es totalmente oscuro, porque todo lo que rodea este mundo del consumismo y de no querer ver la realidad de lo humano, la realidad del otro, caer en el mero individualismo, es pura oscuridad. Y esta es la realidad que quiero sacar en este tema de medirse los misiles, de incrementar semana a semana tensiones, a pesar de que se dice que se cuentan para la distensión, y mientras se están llenando de bombas, de misiles, y el ser humano en Oriente y en Occidente mira a un espejo vacío en su aislacionismo y en vez de contemplar la realidad real, vive en la nube del consumismo y del idiotismo de medios que quieren que así sea, aislado, idiotizado y en países divididos y fragmentados. Pues la obra de arte está ahí, no solo, como decían algunos teóricos de la estética o de la filosofía, de la aprehensión o comprensión de las cosas, que la obra de arte no solo está ahí per se o por sí misma, sino que también parte de la interpretación, y es justamente lo que tú haces, Javier. Te agradecemos mucho. Yo terminaría diciendo que con esto que dices de María Magdalena y la corrupción, que se ha corrompido, que está corrupta la humanidad, pues por un lado el Papa Juan Pablo II la había declarado el apóstol de los apóstoles, y por el otro lado teorías contemporáneas de gente estudiosa que incluso indica que fue la esposa de Jesús y que hay una dinastía o incluso un linaje genético hasta la fecha. Pues desde los dos bandos o cualquiera que sea la interpretación real teológica, efectivamente pues se ha vendido, ¿no? La corrupción, la humanidad se ha vendido a justamente eso que dices, la frivolidad, la superficialidad, el dinero y el uso del poder. Muchísimas gracias, Javier, por esta clase magistral, por este momento en donde nos llevas a la reflexión, en donde nos llevas a la información con muchos elementos informativos y sobre todo donde nos llevas a un punto en donde nosotros con tu análisis podemos formar una opinión, que de eso se trata. Muchísimas gracias, nos vemos hermano, un gran abrazo, y a ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, hasta la próxima.